Chan. Pues en fin, vamos a empezar hablando ya de las precuelas, concretamente de La amenaza fantasma, que es el episodio 1, aunque yo sigo diciendo que estas películas son más recomendables verlas por orden de estreno y sin adulterar, es decir, sin remasterizar. Y aquí es donde realmente empieza la buena mierda, ¿no? Porque las tres primeras originales son películas muy bien hechas, con mucho encanto, que tienen sus peros, pero desde una crítica pachanguera pues se les puede sacar poca chicha y en cambio Era más sencillota a nivel argumental aquí, aunque no. Aunque obviamente tiene sus problemas, pero aquí por lo menos se intentó ser un poco más ambicioso a la hora de contar una historia. aquí tuvimos varios problemas. El primero, como hemos comentado, Lucas no es que tuviera un plan para 9 películas de golpe y porrazo. Pero sí que desde el Imperio Contraataca empezó a decirse, algún día les vamos a poder sacar, vamos a poder ordeñar también la historia de Darth Vader, de cómo se convierte, se pasa al lado oscuro. Entonces ya por eso el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi salieron con el epígrafe de episodio quinto y episodio 6. Por eso se le añadió luego en las ediciones caseras el episodio 4 a la Guerra de las Galaxias original. Pero el problema está en que Lucas, en vez de hacer esta trilogía de precuelas de corrido con respecto a las otras, o por lo menos hacerla después de Indiana Jones, después de haber descansado un poco, pues el tío lo fue postergando, lo fue postergando, lo fue postergando. Porque, tío, entre todas las cosas que le ocurrieron en el rodaje de las tres películas y los problemas personales que tuvo, creo que fue por esta época ya cuando se divorció con la mujer, si no fue entonces, desde luego el matrimonio no iba bien, pues el tío acabó quemadísimo, comprensiblemente quemado, y lo fue dejando y lo fue dejando y no se puso a ello hasta el finales de los 90, que fue cuando empezó a gestarse esta película, la amenaza fantasma. Luego, aparte, a Lucas se le metió entre ceja y ceja que quería dirigir las tres de esta nueva trilogía, cuando él dirigió las primeras y con mucha ayuda de los colegas. Y ya para el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi delegó la dirección en otras manos. Y además todo eso hay que sumarle que Lucas ya era un nombre potentísimo en esta industria. Entonces, ¿quién le iba a decir que a Lucas? ¿Quién le iba a decir que lo que había escrito era un poco mierder, ¿no? Entonces Lucas hizo directamente lo que le dio la real gana. A pesar de ello, escuchó a los fans, por cosas que comentaremos ya con la segunda y la tercera, pero es curioso por eso, porque son tres películas donde realmente un tío muy rico tuvo control absoluto de lo que estaba haciendo, tanto para lo bueno como para lo malo. Y luego es interesante porque Lucas habló de una estructura en verso, ¿no? La amenaza fantasma tiene momentos que recuerdan mucho a la Guerra de las Galaxias, el ataque de los clones tiene momentos que recuerdan mucho al Imperio Contraataca, y la venganza de los Sith, era así, ¿no? La venganza de los Sith tiene momentos que recuerdan mucho al retorno del Jedi. Y es una manera también de ahorrarse trabajitos. Y es curioso porque si en la trilogía original nos contaban la historia de Luke Skywalker, pero lo realmente interesante era la historia de Darth Vader, aquí nos intentan contar la historia de Darth Vader, de Anakin Skywalker, pero lo realmente interesante es la historia del emperador y cómo se acaba convirtiendo en emperador. Que también es muy curioso porque quienes hubieran visto los cómics o las novelas o cualquier publicación aledaña, sabía que el emperador se llamaba Palpatine. Pero hubo gente que cuando salieron estas películas hasta el último momento no se enteraron o no supieron ver que ese Darth Sidious, que era claramente el emperador, y el senador Palpatine, que iba asumiendo poder gracias a las acciones de Sidious, eran exactamente la misma persona. Y es aquí donde se ve más la visión política de Lucas. Lucas decía, ¿cómo se convierte uno en emperador? Pues no con un golpe de estado, sino alguien como Hitler o como Julio César, que asciende desde los propios mecanismos de la democracia. Y eso es algo que lamentablemente estamos viendo que no pierde vigencia. Los fascismos subiendo al poder. El ciclo de la mierda, amigos. Y aquí se podría hablar también del fenómeno un poco cómo juegan las expectativas de los propios fans de la saga, porque ya a día de hoy el fandom también está muy dividido. Por lo general, la mayoría les gusta la trilogía original. Hay muchas divisiones, gente que la defiende, gente que la odia. Luego, con estas nuevas
Hay gente que la odia porque, bueno, el despertar de la fuerza, hay gente que la odia porque es un refrito, otra gente la ha gustado porque es un poco, aunque sea un refrito, es una vuelta a casa. Luego la siguiente, que si hay gente que no le gusta porque es un insulto a la saga y demás, otra que le gusta por aportar algo nuevo y algo de frescura. Luego los spin-offs que han hecho posteriormente, Rogue One, a la mayoría le gustó. A una poca gente también del fandom no le gustó porque a una gente sí le parece un poco aburrida, y el spin-off de Han Solo, el cual yo defiendo, a la mayoría de la gente no le convenció. O sea que el fenómeno fandom también a la hora de tratar una franquicia también es interesante de analizar, y a la hora de, como director, como productor, como creador de una franquicia, también es complicado porque tienes que crear un balance entre la libertad creativa del director, también los productores también tienen que jugar un poquillo porque hay directores que también, como aquí también, que se le iba también un poquillo, o que no gastase más de la cuenta, y luego es en qué medida o no hacer caso a los fans, porque los fans pueden querer muchas cosas, pero a lo mejor no hay que darle la razón. Nada más que hay que leer muchos fanfics para ver qué es lo que pasaría si tuvieran control absoluto. Sí, y gente que todavía sigue lloriqueando del episodio 8, pero bueno, eso ya entraremos en. Si ya hubo gente que se quejó en su momento de que Darth Vader fuera el padre de Luke. Sí, lo que pasa es que como no hay internet, amigo, pues hay poco registro de eso. Pero bueno, que ya el tema de internet y el anonimato también ha promovido cierto tipo de movimiento, y que la gente pues se pueda... Claro, empezó a despuntar precisamente con la época en la que se estrenó esta película. Fue cuando empezó el internet a ser algo más cotidiano. Si no, entonces un poco después, pero no. Un poquito después. Pero quitando ya todo eso, y andando a la película en sí, Lucas, pese a que llevaba mucho tiempo sin dirigir y se le notaba, aunque a medida que iba haciendo estas precuelas se le notaba que se iba quitando un poco el óxido, que no llegaba a lo mejor al nivel de las mejores del Imperio Contraataca y demás, pero según iba avanzando en esta trilogía de precuelas, se le notó eso, que por lo menos iba avanzando, y aunque no, digamos, sigue teniendo muchos defectos a nivel de guión, cosas que no se aprovechaba, cosas que se podían haber quitado un poquito. Por lo menos lo que creo que no puede decir nadie es que por lo menos te intentaba contar algo nuevo, te intentaba llegar a nuevos sitios, con tanto nuevos diseños, tanto de nave como de ciudades, de pueblos, de alienígenas. Los Stormtroopers pues, se fueron hasta la última entrega y demás. Aquí era sustituido por droides, pero por lo menos intentaba innovar a nivel visual, aunque también en algunos momentos, a ver, era la época que había, el CGI estaba en auge, y aunque también ha habido muchos trabajos prácticos en algunos momentos de escenario y tal, en algunos momentos a Lucas le deberían haberle puesto una orden de alejamiento contra el CGI, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Pero bueno, siendo una película que tienen ya pues, prácticamente 20 años, la segunda también, las posteriores casi 20, pues hay que pasar un poquillo la mano. Pero aún así son películas bastante interesantes de analizar por eso, porque por lo menos intentaron contar algo nuevo. Esta película empieza a aprovechar mucho los hallazgos de los cómics y de las novelas. Por ejemplo, aparece el planeta Coruscant, que ya había aparecido en las novelas, todavía no había aparecido en las películas, que es la sede primero de la República y luego del Imperio, la capital. Tenemos también al personaje de Qui-Gon Jinn, que es muy parecido a como sale Obi-Wan en los flashbacks de los cómics de Marvel, los cómics de Star Wars que publicó Marvel en los 70-80. Así muy a lo quijotesco.
tenemos también a Jar Jar Binks. Con Qui-Gon Jinn y Jar Jar Binks ya entramos en categorías muy curiosas. Tenemos a Jar Jar Binks, que es relativamente parecido a un conejo verde antropomorfo que salía también en los primeros números de esos cómics de Marvel, los 70. Es decir, que Lucas va aprovechando hallazgos de otros creadores que ya habían trabajado en su universo, pero haciéndolos oficiales, por así decir. También implica esto los primeros errores de continuidad, porque por ejemplo, Obi-Wan, en la trilogía original, hablaba de que su maestro había sido Yoda, no mencionaba ningún Qui-Gon. Y aquí tenemos a Qui-Gon pues porque es necesario el mentor que muera para repetir ese ciclo. O por ejemplo, Obi-Wan no conocía decía no conocer a R2D2, y aquí vemos que desde el principio sus historias están vinculadas. Con Jar Jar Binks tenemos lo que ha sido sin duda el punto más controvertido de la película, lo cual es mucho decir. Es un personaje que intenta ser un alivio cómico y realmente es más molesto que otra cosa. Yo no lo creo que tampoco sea una cosa lacerante para arrancarse la piel mientras estás viendo la película, pero sí que está bastante... No era necesario tampoco tanto, y de hecho una de las curiosidades más interesantes de esta película es que durante años estuvo rolando un Phantom Edit, una versión pirata que reducía bastante el metraje, hacía que la película fuera bastante más seria, y una de las cosas que más recortaba esa versión pirata que tanta divulgación tuvo fue precisamente las escenas con Jar Jar Binks. De hecho era de tanta calidad el montaje que hubo quien creyó que era cosa de Kevin Smith en aquella época. Y es una visión de la película que también está interesante verla. Aunque como digo, Jar Jar Binks y todo lo que implica es parte de esa libertad creativa que tuvo Lucas. Lo que nos narra la amenaza fantasma es, por un lado, cómo Anakin conoce a Obi-Wan e ingresa en la Orden Jedi, metiendo al personaje de Qui-Gon Jinn, que todavía tiene más peso que Obi-Wan ya en las siguientes Obi-Wan crecerá, pero aquí tiene más peso Qui-Gon que Obi-Wan. Y mete también, nos cuenta los primeros pasos, o no los primeros pasos porque ya se da a entender que ya estaba dando por culo desde hace un tiempo, pero los primeros pasos importantes, realmente serios, realmente gordos de la escalada del poder de Palpatine. ¿No? Todo el argumento de la película es una operación de bandera falsa para que Palpatine, que es senador, termine de nombrarse canciller. Y en fin, de canciller a emperador, pues lo que veremos en las siguientes. Tenemos muchas tonterías con respecto si las comparamos con las originales y en general, porque por ejemplo resulta que Anakin se cría en el mismo planeta y en el mismo pueblo, y en la misma casa y en la misma granja y con la misma familia. Perdón, ahí me estoy resbalando, pero sí que se cría en el mismo lugar que el hijo, y es en plan, Obi-Wan, podrías haber escondido al hijo en otro lado, que por mucho que tú creas que el Darth Vader no va a pasar nunca de vuelta por allí, cualquiera sabe. Tenemos ¿Qué más tonterías tenemos? Tenemos muchas. No se nos explica por qué los que montan esta operación de bandera falsa, porque claro, no puede ser Palpatine directamente, por qué le siguen tan a fe ciega. Princesas elegidas democráticamente y de 15 años. En fin, Anakin empieza como esclavo de un estereotipo judío con alas. En fin. Los maravillosos finales de los 90, amigos. La figura del emperador la vuelve a encarnar Ian McDiarmid, el que lo interpretó en El Retorno del Jedi y en las versiones remasterizadas del Imperio Contraataca. Aunque no os recomiendo, insisto, ver las remasterizadas y entre otras cosas el flashback el holograma donde insertan la cara de McDiarmid en el Imperio Contraataca está muy mal hecho y al hombre se nota que ya tiene una edad y que no le queda el maquillaje tan bien y demás. McDiarmid, como comentamos previamente, es un pedazo de actor, hace una labor estupenda. Aquí en estas películas va a tener mucho más tiempo de pantalla y eso les beneficia mucho las películas en sí.
como actor le presenta un desafío, porque ya si él en El Retorno del Jedi tuvo que interpretar a un personaje bastante mayor de la edad que le correspondía al actor en ese momento, aquí se da la paradoja contraria, aquí tiene que interpretar a una persona mucho más joven de lo que es realmente Matt Damon, de lo que era Matt Damon. Y también aparece junto con Darth Maul, que es como Boba Fett, otro personaje que realmente hace poco, que no tiene una construcción de personaje realmente, no tiene un mundo interno que tú digas, oh, qué personaje más interesante, es todo apariencia y ya está. Es el molar, punto. Pero lo hace muy bien, mola muy bien, cumple su función, está ahí para matar al maestro y morir acto seguido. Se adivina que es el Proto Vader, es decir, es el discípulo de Darth Sidious, ocupa el lugar que ocupará más tarde Vader. Y el problema es que resultará redundante con respecto a lo que veremos ya en el ataque de los clones, pero lo hablaremos más adelante. Aquí, ya entrando en el tema del reparto, tenemos un joven Ewan McGregor que venía de hacer Transporting y demás. Que a lo mejor todo es una alucinación suya todavía. Interesante teoría, podríamos hacer un vídeo de eso. De la gente que odia las precuelas, pues la mayoría en consenso, digamos que de las pocas cosas salvables de esta trilogía es precisamente Ewan McGregor como un joven Obi-Wan, que la hace, aunque en esta, sobre todo en esta primera, le pasó un poco lo que a Una Nueva Esperanza de George Lucas, que la dirección de actores la llevaba un poquillo regular y se notaba en algunas escenas, porque Ewan McGregor previamente había demostrado que era mejor actor de lo que sale en esta película. Ya obviamente veterano, como pasaba también la de Nueva Esperanza aquí, Liam Neeson y allá Matt Damon, pues no hace falta ni direcciones porque ya tiene de experiencia, ya tú le das el guión y ya sabe lo que tiene que hacer, no necesitan dirigir a nadie. Después Natalie Portman, que previamente también había demostrado que era mejor actriz de lo que aparece aquí, que en esta trilogía se le podría haber sacado más chicha. Y el jovencito Anakin, pues, siendo un niño, tampoco cumple bien, porque está, digamos, de todas las que han hecho, es la más infantiloide, por así decirlo, así que tampoco vamos a pedirle mucho. Desgraciadamente por el niño, pues, fue otro de estos juguetes rotos que acabaron metidos en jaleo y demás por la fama y lo de tener mucho dinero demasiado pronto, desgraciadamente. Y como tú has comentado, pues hay muchos puntos en común que lo podemos considerar guiño o pereza por parte de Lucas, que otra vez que el aprendiz contemple, o el jovencito también contemple como su maestro muere a manos del enemigo, otra princesa que hay que proteger o rescatar, otra, digamos, base a la que tienen que atacar y que acaba estallando otra vez. Pero bueno, es una película que quien sea de nueva generación la vea por primera vez, pues le puede resultar bastante menos, aunque yo sigo diciendo que aunque una película sea previsible, de que tú dices, esta me lo han contado ya y va a pasar esto y esto, mientras esté bien vendido y esté bien servido, yo creo que no molesta tampoco. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a esta película, de que mientras tú no tengas muchas expectativas, yo creo que se hace amena y entra bastante bien, pese a los errores que hemos comentado y demás. Luego también a esta Luca también le pasaría posteriormente pasarle una capita de CGI, porque cuando se estrenó, por ejemplo, el Yoda era un monigote y luego ya pues, lo volvieron... A mí me gustaba el Yoda monigote, el Yoda muñequito. Sí, a mí esta concretamente, pese a que obviamente se canta el CGI, a mí el Yoda digital no me molesta en esta trilogía precisamente.
pese a eso, pese a que el CGI pues, no envejeció muy bien, pero no me suele, no me molesta en demasía el Yoda. También se presenta al Consejo Jedi y a otro grupo de personajes que quizás en esta primera cinta no tienen importancia, pero sí la tienen posteriormente, como nuestro colega Samuel L. Jackson, El Jedi Motherfucker. el Jedi Motherfucker. Y nada, en principio es una película pues, bastante amena. Una de las cosas interesantes que tiene esta película es que la República es presentada como algo que no es perfecta. Tú, viendo las películas originales, parece que la República había sido una cosa maravillosa, pero no, precisamente si el emperador consigue ser emperador es porque la República, la democracia no es perfecta, tiene sus fallos, está en un momento de crisis y de todo eso se van a aprovechar los malos para ascender. De eso y de la propaganda y de la manipulación mediática, la manipulación de información y todas estas cosas que lamentablemente no son tan fantásticas. El ciclo de la mierda, amigos. Con lo cual se rompe un poco la imagen idílica que había de la República y también se rompe con la imagen idílica de los Jedis o de los Jedis. El Qui-Gon Jinn ejemplifica además que tiene pinta de hippie. Es un Jedi hippie, es un Jedi rebelde y es un Jedi que en la propia película lo dicen, él no está en el consejo, que representan posturas más conservadoras, más clásicas, aunque Yoda y Mace Windu y todo el rollo no sean figuras negativas, simplemente que están demasiado anclados a unas tradiciones. Eso lo veíamos también en la trilogía original. Obi-Wan y Yoda tienen ideas que a veces chocan con las de Luke. Luke, por ejemplo, en el Retorno del Jedi, él quiere salvar al padre. Él quiere hacer por reinsertarlo, por que vuelva a la luz. Y tanto Yoda como Obi-Wan le dicen que no, que eso no es posible, que se olvide y que le dé mataril. Es muy fuerte, mata a tu padre. Y al final se demuestra que Luke tenía razón. De hecho, el futuro de la Orden Jedi pasa por la visión nueva que le va a dar Luke, o es lo que se da a entender. Aquí ya vemos ese contraste entre la tradición y la innovación, lo que no quita que Qui-Gon sea un personaje un poco estúpido, porque él insiste en meter a Anakin a pesar de todo. Se lleva a Anakin y no hace por llevarse a la madre, dejándole ya el trauma al chaval, arriesgando su vida en una carrera de vainas, pegándose con el Darth Maul, en vez de esperar a que salga el Obi-Wan para zurrar entre los dos, pegándose solas con Epa, que el Maul se lo cargue. También es interesante que aquí tenemos el cameo, una aportación pequeña de Keira Knightley. Keira Knightley hace de criada de la Padme, la reina Padme, Amidala, y es quien la sustituye, quien se pone todo el maquillaje y todos los avalorios, mientras Padme hace de corte, de criada, y es parte del engaño de la doble identidad que hay en la cinta. Hay dos dobles identidades, la de Darth Sidious y Palpatine y la de Amidala y la criada. Y quizás este sea el motivo por el que algunas veces estas dos actrices se le ha confundido bastante. Que a mí personalmente, Keira Knightley no me parece buena actriz, no tan buena como Natalie Portman, pero sí que me parece más divertida. Creo que ha tenido más vis cómica. Aquí además es que tiene la misma actriz de doblaje, o sea que normal que las confunda. También volvemos a tener una civilización relativamente primitiva o relativamente explotada, como son los Hugan en este caso, que van a dar el aporte, la clave decisoria para luchar contra los malos. Que el jefe Nash está interpretado por un actor de raza y simplemente hace ese pequeño cameo. Y también tenemos una visión muy negativa de lo que son los gerifaltes capitalistas, ¿no? Los que tienen el dinero. La Federación de Comercio es quien son los antagonistas, que en realidad están manipulados por el auténtico antagonista que es Darth Sidious, y que nuevamente es otro estereotipo judío un poco, de la banca, de los judíos asociados a la banca, y
cobardes y ruines y rastreros. Y básicamente son una señal del pensamiento hipilongo de Lucas, asomando por ahí de una visión muy negativa de los mecanismos comerciales vinculados al poder. Sí, del liberalismo, básicamente. Pues realmente tienen más poder que toda la república junta. Como los aspectos también destacables que por aquí, de esta trilogía también hay ciertas cosas que mejoraron de la anterior, precisamente por las capacidades que tenía, y era, por ejemplo, los duelos láser son mejor en esta trilogía que todo lo que vimos anteriormente. Anteriormente a lo mejor había una escena, digamos, mejor presentada a nivel de guión y de tensión, pero aquí a nivel visual, tanto la coreografía como la puesta en escena, pues tiene más empaque que las antiguas, que son una de las cosas pues que también hay que concederle a Lucas también. También, al igual que la trilogía anterior, con la música de John Williams, aquí también se compone un tema propio, que uno de los más famosos es precisamente cuando se enfrenta el Qui-Gon Jinn, el Ewan McGregor contra el Darth Maul y demás, que es una música potentorra y demás, que se puede decir tiene muchos defectos, pero las cosas buenas molan, eso hay que decirlo. También pues, visualmente, que pese a que Darth Maul no llega a decir una puta palabra a la peli, ¿no? Sí, habla un poquito, pero habla. Sí, con el Darth Sidious y demás. Sí, pero vamos. Y además le doblan encima al Ray Park. Encima que tiene 4 frases, le doblan. Que eso, que una servilleta es el guión también, pero le pasa también como a Droide, que visualmente es muy potente, y el Ray Parks, pese a no tener guión de hablar, sí tiene mucha presencia física en el combate, como a nivel de maquillaje que le habían puesto, y también se ve mucho a la hora de pelear, cuando en el momento en el que se cierra la parte de esas láser y se tiene que quedar esperando, pues como el Liam Neeson pues se queda meditando, y el otro se queda como un tigre mirando a su presa que está encerrado en la jaula, como esperando impaciente. Que eso también es parte también, bueno, no sé si se le ocurriría a Lucas o le dijera, anda, haz lo tuyo y demás, pero que sí, un personaje desaprovechado, pero lo que sale está bastante bien. Es funcional. Sí, es muy funcional. El Ray Park, hay que decir que, aparte de todo lo que hemos comentado ya, que también fue el sapo de los X-Men, y el tío es un maestro de varias disciplinas marciales y colaboró mucho en las coreografías de esta película. Así que en gran parte el responsable de esa espectacularidad fue él. Le tenemos que agradecer eso. Aquí hay un momento gracioso que también lo comentaremos en otras películas. El momento final, cuando al final Darth Maul se carga al Qui-Gon y tiene que luchar contra Ewan McGregor, y el Ewan McGregor pues casi se queda agarrado además. Lo de la altura me da ventaja, eso que pues ya es, o sea, que eso que es por la risa, porque aquí estaba como estaba, ¿sabes? Y no sé si eso realmente tiene algún sentido a nivel técnico o lo que sea, pero bueno, pequeño apunte que tampoco entenderé, pero bueno. Yo creo que uno de los valores que tiene la exalogía original de Star Wars es que realmente cada película nueva que hacen, sobre todo si las vemos por el orden que yo digo, cada película nueva cambia el significado de las anteriores. Y en este caso tenemos muchas respuestas a cosas que empezamos a tener las respuestas a cosas que nos habíamos planteado en la trilogía original.
quién era la madre de Luke y Leia, cómo era, cómo se conocen, eh, cómo empezó Anakin, pero también cosas más técnicas, como por ejemplo el cómo funcionaba la República, cómo funcionaban los Jedis. Aquí empezamos a ver parte de lo que ya veremos más adelante en las otras películas. Y también es interesante, me parece el tema de Jabba. ¿Por qué Jabba en Tatooine puede hacer lo que le dé la gana? Pues porque es el culo del mundo, es el culo de la galaxia. Eso quizás quedaba apuntado en la trilogía original, pero aquí se refuerza bastante más. Es un planeta que está completamente lejos de la jurisdicción de la República, y eso permite que ocurran barrabasadas. Está permitida la esclavitud, gobiernan gángsteres cósmicos como son los Hutts, que son como Jesús Gil a los mutantes, y tenemos pues eso, carreras de vaina. Con menores, que esclavitud tampoco nos vamos a poner muy exigentes con las cosas. También el hecho, tanto que Obi-Wan no conociese alrededor, pero luego C-3PO se pasea por las antiguas y supuestamente aquí te dicen porque lo hizo Anakin, y que también otra de las incongruencias y demás. Eso es muy gracioso porque de vez en cuando C-3PO en la trilogía original dice gracias al hacedor. Entonces, ya sabiendo quién es el hacedor, pues es un poco gracioso, creo yo. Y nada, ¿tú crees que podemos algo más de esto? Pues seguro que sí, pero a lo mejor podemos comentarla también en la siguiente, porque como se repiten muchas cosillas, el Jedi Motherfucker, tenemos cosas que son demasiadas concesiones a... No sé si decir al público infantil, porque realmente no hace falta ser niño para... Al contrario, es tomar a los niños un poco de tonto, como por ejemplo el tema de que Anakin participe en la batalla espacial y acabe dando la victoria. Eso es porque sí, un niño, venga, en la pelea, en la lucha, en la guerra. O que no sepa que se lo llevan, ya haberlo dejado en el templo o algo así. Y... Bueno, y responsabilidades en esta saga hay unas cuantas, pero tampoco nos vamos a poner que Y en fin, que... Está entretenida. Sí. Está entretenida. Lo interesante son las ideas y los conceptos que se van filtrando y cómo afecta a los que ya conocíamos de la trilogía original. Vamos, que a Lucas siempre con Star Wars siempre le ha pasado que siempre ha tenido ideas interesantes, pero digamos que otros las han sabido utilizar mejor que él mismo. También para hacer algo como apunte, también hay hay escenas limitadas, una de ellas precisamente en las que después de salir de la ciudad submarina con Jar Jar Binks a la ciudad, pues Jar Jar Binks pues acaba muriendo, lo cual hubiera sido interesante y nos hubiese ahorrado ciertas escenas de la película. Y bueno, seguiremos comentando esta maravillosa saga en la siguiente película.